Hola chicos y chicas, buenas tardes. Hoy vamos a ver otro temita de trigonometría que es el teorema del coseno. Acuérdense que ya hemos visto el teorema del seno. Entonces dice acá, recordemos que para aplicar el teorema del seno siempre debemos conocer como mínimo un ángulo y su lado opuesto. ¿Ok? Debo conocer eh, A y seno de A, o B y seno de B, o C seno de C. Tengo que conocer alguna de estas fracciones en forma completa. Fíjense en este ejemplo. Conozco el ángulo A, pero no conozco el lado B, o sea que esta está incompleta. Eh, Aquí conozco el lado B, pero no conozco el ángulo B, o sea que esta también está incompleta. Y la última, conozco el lado C, pero no conozco el ángulo C. Esta también está incompleta. Entonces, como están las tres incompletas, no puedo usar ninguna igualdad para resolver alguna de las incógnitas. Entonces, para resolver entonces este triángulo, que no lo podemos resolver por el teorema del seno, porque todas las fracciones están incompletas, entonces en este caso tenemos que aplicar el teorema del coseno, que se expresa de la siguiente manera. Este es el teorema del coseno, fíjense. El teorema del coseno se expresa a través de tres formulitas. Esas tres fórmulas dicen que a cuadrado, el lado a al cuadrado es igual al lado b al cuadrado más el lado c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a. ¿Ok? La otra formulita se refiere al lado b al cuadrado, que es igual al lado a al cuadrado, más el lado c al cuadrado, menos 2 por a por c coseno de b. Y la última se refiere al tercer lado, al lado c al cuadrado, que es igual a al cuadrado, más el lado b al cuadrado, menos 2 por el lado a, por el lado b, por el coseno de c. Estas tres formulitas vamos a nombrarlas o a numerarlas como fórmula 1, 2 y 3 para tenerlas identificadas. Veamos cómo se aplica a nuestro ejemplo este teorema. Entonces, acá dice, para aplicar este teorema nos fijamos en el triángulo cuál es el lado que no conocemos. Fíjense, en este triángulo me fijo, este lado lo conozco así, este lado lo conozco así, el lado que no conozco es el lado A. ¿eh? Como el lado desconocido es el lado A, entonces seleccionamos la ecuación número 1, que nos permite calcular el lado A. ¿Ok? Bien, si el lado desconocido hubiera sido el lado C, usaría la fórmula 3, y si el lado desconocido hubiera sido el lado B, utilizaría la fórmula 2. Pero entonces, como el lado desconocido es el lado A, utilizo la fórmula 1. Y fíjense cómo queda la fórmula 1. Esta fórmula. A al cuadrado es igual a B al cuadrado, pero el lado B vale 10, o sea, 10 al cuadrado, que es el lado B, más el lado C al cuadrado, pero fíjense que el lado C vale 15, entonces más 15 al cuadrado, acá dice menos 2 por B y por C, entonces acá dice menos 2 por 10, que es el valor de B, por 15, que es el valor de C, ¿está claro? Por el coseno del ángulo A, por el coseno de A, y fíjense que el A vale 100 grados, entonces por el coseno de 100 grados, ¿ok? Bueno, vamos resolviendo esta ecuación. Me queda entonces que a cuadrado es igual. 10 al cuadrado es 100. ¿Ok? Más 15 al cuadrado es 225. Menos 2 por 10 y por 15. Eso es 300. ¿Ok? Por el coseno de 100. Y el coseno de 100 vale menos 0,17. Bueno, hago todas esas cuentitas
y me dice que a al cuadrado, acuérdense, es a al cuadrado es igual a 377,2. Entonces, para despejar a, este cuadrado, lo paso al otro miembro como raíz cuadrada. Entonces me queda que a es igual a la raíz cuadrada de 377,2. Entonces a vale 19,42. O sea que el valor de a, ya lo tengo calculado, es 19,42. ¿Ok? Entonces, ahora, teniendo el valor de a, podemos aplicar el teorema del seno y calcular los ángulos B y C. ¿Ok? Porque acá ya tengo un lado y su ángulo opuesto, o lo que es lo mismo, un ángulo y su lado opuesto. O sea que tengo este caso ya conocido porque conozco el lado A y conozco el ángulo A y puedo, por ejemplo, para calcular el ángulo B, puedo juntar esta con esta, ¿no es cierto? Aplicando el teorema del seno, y la única incógnita que me quedaría sería el seno de B, ¿ok? Entonces, una vez que calculamos A, puedo pasar a utilizar el teorema del seno. ¿Está claro? También podría seguir, si quieren, con el teorema del coseno. O sea, a partir de acá se me abren varias opciones. ¿Ok? Bueno, vamos ahora al trabajo práctico que tenemos que hacer sobre este tema. Entonces, acá tenemos trabajo práctico número 14, si no me equivoco, teorema del coseno. Aquí tenemos el teorema del coseno expresado por tres formulitas. Y punto 1 dice completar el cálculo del triángulo de nuestro ejemplo. Acuérdense que en nuestro ejemplo que vimos recién habíamos calculado el valor de A, faltaría calcular el ángulo B y el ángulo C utilizando el teorema del seno. Y punto 2, resolver los siguientes triángulos. Hay que resolver este triángulo aplicando el teorema del coseno. O sea, en este caso, fíjense que la desconocida es el lado C, entonces debería aplicar la fórmula 3 en este caso. ¿Eh? Y en este ejemplo acá, el lado desconocido es el lado B, o sea que tendría que aplicar la fórmula 2 que tiene a B como incógnita. Bueno, esto sería lo que tienen que hacer y en unas semanas más o menos espero vuestra respuesta. Bueno, muchas gracias chicos y a trabajar un poquito que es bastante fácil.